El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Quiero hablarles hoy, termino con esto. Algunos dijeron, por fin. Es indispensable, como decía Pablo, que usted conozca todo el consejo de Dios. No una parte, sino todo el consejo de Dios. Y si es verdad que la gracia está ahí, también es verdad que el infierno está ahí. Son cosas que no podemos ocultar, y porque no nos gusten o porque fueron abusadas en un pasado y mandaban a todo el mundo al infierno, no quiere decir esto que se eliminó. No. Quisiéramos tal vez, pero no funciona así. Jesús mismo habló de esto claramente, y pues si Jesús lo dijo, tenemos que nosotros repetirlo. Tenemos nosotros que enseñarlo en la misma nota que Él lo enseñó, y decirle a la gente que así como Jesús está disponible para salvar, la decisión, como lo prediqué el viernes, de cada persona es que finalmente lo llevará al cielo o al infierno. La decisión no es de Dios, la decisión es nuestra, por medio del libre albedrío o la capacidad que todos tenemos de decidir entre lo bueno y lo malo. Es una decisión que se hace en el corazón. Lamentablemente determina si alguien va al infierno o si alguien va al cielo. Así que Dios mismo en el Antiguo Testamento recomienda: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso indica del deseo que Dios tiene de que nadie vaya al infierno, y tiene tanto deseo de que la gente vaya al cielo con Él, que envió su único hijo a morir a la tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en ese lugar de sufrimiento, sino que tenga vida eterna con Cristo Jesús en el cielo. ¿Alguien quiere ir al cielo en este lugar? Es una realidad de eternidad, desconocida. ¿Por qué? Porque en el plano donde vivimos, lo espiritual se adquiere o se accede por medio de la fe. Ahora bien, como les dije en el último mensaje, hay una realidad del infierno y una realidad del cielo. Usted puede llegar a pensar que el infierno es la tierra, como algunos lo piensan, pero es triste corroborarlo cuando ya no puede regresar. Es decir, si algo tengo que corroborar en la vida, si el cielo existe o si el infierno existe, yo voy a corroborar que el cielo existe. Si yo no estoy interesado en corroborar que el infierno existe, porque yo no quiero ir allá, pero quiero ir al cielo, y eso sí lo voy a corroborar. Y cuando esté en el cielo, no le puedo avisar. Así que y aún como se lo enseñé, en el infierno tampoco se puede salir para avisarle a alguien. Lamentablemente no pueden. Aquí ahora hay que tomar la decisión. Pero voy a terminar hablándole de dos lugares indeseables. Así se llama el mensaje finalmente: dos lugares indeseables. Yo no creo que alguien con cierta capacidad mental quiera ir a alguno de estos sitios. Es más, creo que la gente como tal no quieren ir allá, la mayoría de ellos. Y el que habla con liviandad del infierno es porque tampoco sabe que existe un cielo. Ahora, cuando usted oye hablando gente que van al infierno porque va a haber un templete allá todo el tiempo, o sea, se nota la ignorancia que hay sobre el asunto en ellos. Ahora, qué triste, porque cuando mueran en este plano, ir a ese lugar de sufrimiento por la eternidad. O sea, usted puede sufrir aquí en la tierra algunos años, pero sufrir una eternidad en el infierno es indeseable para cualquier persona. Y no importa qué tan mal usted se la vio en esta tierra, si creyó en Jesús, usted nunca más se la verá mal en el cielo. ¿Alguien dice amén a eso?
Soy de los que cree que la tierra no es un lugar fácil para vivir. No, no lo es, olvídelo. No es un lugar fácil. Es un lugar donde se ama, sí. Es un lugar donde se sufre, es un lugar donde se perdona, pero sobre todo es el lugar donde usted puede conocer y amar a Jesús. Y eso es fundamental que la gente lo entienda. Es aquí y ahora. No hay otro tiempo. Es mientras esté vivo en la tierra que usted puede decidir ese destino eterno. Pero para terminar esa serie de 3 mensajes, hoy voy a hablarles sobre 2 lugares indeseables. Tenemos el primero, esto no tiene que ver con el primer mensaje, el infierno es real. El segundo mensaje, los religiosos y el infierno. Ambas definiciones, cuando se refiere al infierno, Jesús siempre lo define como un lugar donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. O sea, esas 2 características se las atribuye Jesús al lugar llamado infierno o Hades. Ese lugar, infierno o Hades, es entonces un lugar donde Jesús lo define como donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. 2 lugares más tan indeseables como el primero es lo que voy a tocar hoy. El primero de ellos está en Mateo capítulo 25, del verso 29 al 30. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. El crujir de dientes puede ser atribuido a un sufrimiento extremo, a una ira extrema, como ocurrió cuando Esteban les predicaba el evangelio a aquellos religiosos. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que ellos crujían los dientes. Ese crujir de dientes era el resultado de una ira profunda que sentían al oír la verdad que Esteban les predicaba. Ahora puedo definir este crujir de dientes entonces o bien por sufrimiento o bien por ira. En cualquier caso, es un lugar donde el lloro y el crujir de dientes, si lo junto, entonces podría yo definir que el crujir de dientes es de dolor y tal vez arrepentimiento. Entonces, una persona que no para de llorar por arrepentimiento. Ahora bien, el contexto está en medio de otra cosa diferente. Por eso es que debe ser otro sitio que no es el infierno. Para esta clase de personas, Jesús establece 3 tipos. El primero de ellos se le da 5 talentos. Al segundo se le da 2 talentos. Y al tercero se le da 1 talento. La historia es que al tiempo, el que le dio el talento o el dueño de los talentos vino a pedir cuenta de lo que le había dado. El que le dio 5 obtuvo 5 talentos más, al cual Jesús le llama a este siervo bueno y fiel. Al que le dio 2 y obtuvo 2 le llamó siervo bueno y fiel. Pero al que le dio 1 y no obtuvo nada, lo guardó. Nunca lo expuso, nunca lo multiplicó. Por eso nadie sabe lo que tiene hasta que lo desarrolla, no hasta que lo pierde. Porque este nunca lo perdió, pero nunca lo desarrolló. Cuando el dueño del talento viene a este hombre que recibió un talento, entonces le da un regaño épico. Y finalmente dice que el Señor da una orden y dice que ese siervo inútil lo echen a las tinieblas de afuera. Ahora, lo que debe llamarle a usted mucho la atención, igual que a mí, es que a este hombre se le llama siervo. Eso se asusta.
se le llama siervo. En otras palabras, es una clase de persona que siempre, al parecer, estuvo en la línea de servicio a Jesús. El problema fue, debo entenderlo, que todo lo que hizo, nunca lo hizo para entregárselo como gloria a su Señor. Por esa razón nunca pudo darle nada de recompensa o de ofrenda o lo que sea a su Señor cuando vino. Eso indica que todo lo que hizo siempre lo hizo para su propia gloria, para su propia fama, para su propio peculio, pero nunca lo hizo para la gloria de Dios. Y esto también es un siervo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma él estuvo o ella estuvo involucrado en el servicio a Jesús, pero su motivación siempre fue incorrecta. Qué peligroso salir cada sábado en el Evangelio Cambia a predicar a Jesús, pero nunca hacerlo para Jesús, sino para competir con otro grupo, o para tener una fama dentro del grupo, o para tener un averaje dentro de la organización, y no para darle gloria a Jesús y por amor a Él. ¿Qué tan peligroso es entonces hacer algo en la misma línea humana, de egoísmo, de protagonismo, de envidia, de competencia, de sentimientos humanos bajos que se supone que una persona que abrazó la fe cristiana y tiene a Jesús en el corazón y es templo y morada del Espíritu Santo no debería ya estar ahí? Debería haber otra clase de sentimientos y motivaciones al servir a Jesús y a la gente. ¿Alguien dice amén a eso? Es un lugar preparado para gente que tal vez no merecen el infierno, pero tampoco el cielo. Abra los oídos bien. Esto no es una amenaza, es una hermosa y poderosa advertencia. No podemos ser engañados en nuestra fe. Tenemos que entender que nuestra fe debe estar limpia. Cuando digo limpia, es que no esté contaminada con impurezas ni religiosas ni impurezas ficticias. Debe haber una fe pura, traída por una palabra pura. 3 hombres que recibieron talentos. Note bien que a uno se le dio más que a otro. Sin embargo, no leo que el que recibió 2 empezó a quejarse porque no recibió 5. Él entendió que su Señor le dio 2 y que era estéril competir con el que tenía 5. No se ponga a competir con el que Dios le dio más talentos. Es una tontería ponerse a competir con otro que visiblemente tiene más talentos que usted, porque al final del día Dios nunca le va a pedir a usted cuenta de los talentos del otro, sino de los suyos. Un buen consejo: reconozca los talentos de otro, alégrese y felicítelo, pero nunca lo envidie y mucho menos trate de competir con eso. Usted tiene los suyos, no serán 5, pero son 2. Y si Dios le dio 2 es porque sabe que usted puede manejarlos. Es porque Él sabe que usted puede multiplicarlos. Así que el asunto del cielo es más allá de competir para ver quién se lo gana, sino de servir desde el punto de vista de humildad y hacerlo de forma tal que llene los requerimientos de mi Señor, no del medio ambiente donde me muevo. Si para otros, bueno, yo no tengo los talentos que tiene aquel, está bien, no los tengo porque no los recibí. Los talentos no pueden tratar de aparentarse, porque si no se tiene, no se tiene. Pero tengo esto y esto, 2 talentos que Dios me dio.
¿Usted cree que yo voy a dejar enfermar mi corazón porque no recibí los 5? Yo no soy Dios, soy un siervo. Y dentro de mi carrera de siervo, quiero terminar esta carrera siendo un siervo bueno y fiel. No un siervo inútil. Note bien que en esta carrera de servicio no existen títulos como los que veo y leo en tarjetas de presentación. Apóstol, doctor. No hay de eso. Jesús le llama siervo. No importa qué título o no tuviera. Cuando se trata de servir, los títulos nunca importan. Los títulos solo sirven para competir. Los títulos solo sirven para aparentar y para alimentar el ego, pero nunca sirven para servir. Porque el servicio debe ser hecho desde un corazón humilde, que busca un solo título al final de su vida: siervo bueno y fiel. Con ese título voy entrando al cielo de seguro. Jesús le dice: entra al gozo de tu Señor. Qué delicado el asunto del servicio, porque en esto no califica el servicio interesado. No entra. Es más, no se cuenta sino para el mal título de siervo sin utilidad. El servicio que Jesús quiere que hagamos es un servicio sin contaminación, que no está buscando reconocimientos, aplausos, ofrendas, sino que solamente busca la gloria de su Señor y el bienestar de la gente. Pero esto no es fácil, porque aún la competencia, la envidia y el egoísmo del mundo se metió en la iglesia. Acerca de eso Jesús dice: coláis el mosquito y pasan el camello. Colaron lo menos importante. Se empeñaron en colar la forma de vestir. Se empeñaron en colar los pecados para ellos capitales, los que se pueden descubrir, pero hicieron pasar el camello. Las grandes que pueden enviarte al infierno de la misma manera, o a las tinieblas de afuera. No sé cuál es ese lugar, tampoco pienso averiguarlo, pero está en la Biblia como algo diferente. No es Hades en infierno. La descripción del Hades y el infierno, que es lo mismo, es un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Estas tinieblas de afuera es donde es el lloro y el crujir de dientes. Es otro lugar y está aplicado a otro contexto. El contexto donde se aplica las tinieblas de afuera es a gente que sirve y en su servicio se contaminaron, se deformaron. Al final del día lograste una meta en la tierra, pero perdiste el propósito del cielo. Y aquí nadie quiere quedarse en esta tierra toda la eternidad. Yo no. Esto se ve más feo cada día. Y va a seguir descomponiéndose la sociedad por un lado, el planeta por otro, y va a ir avanzando una oleada de salvación y predicación de la palabra de Dios para darle la opción justa a todo aquel que quiera cambiar de vida por medio del arrepentimiento y la recepción de Jesús en su corazón. Pero en esto no podemos volvernos flojos y pensar que vamos a poner la salvación barata. No, la salvación no es barata.
aunque sea gratis, no es barata. Alguien pagó un alto precio para que usted y yo fuéramos salvos. Y no es justo que entonces la gente que vivió a espaldas de ese sacrificio óptimo hecho por Jesús vaya al mismo lugar que usted y yo vayamos, porque no es justicia. Y si una de las características claras que resalta la Biblia de Dios es que Él es justo, entonces cuando hablamos de justicia tenemos que hablar de vidas. No hay manera, déjeme decirle, no puede apelar a la gracia para esto, porque no funciona la gracia para esto. Cuando usted decide a propósito darle la espalda a Dios e irse al mundo a vivir una vida desordenada de espaldas a Dios, no puede pensar que si la muerte le alcanza por esos lugares, usted va a ir al mismo lugar que van a ir la gente que no quisieron irse a ese lugar de pecado y se salieron por voluntad y decisión propia de esa vida y empezaron a vivir para Jesús y a caminar para Jesús y cayeron de vez en cuando, pero se levantaron y siguieron adelante. No pueden ir al mismo lugar que los que se entregaron a toda clase de desastres y porquerías en el mundo. Tengo que hablarle claro. Pero Dios es amor. Claro que sí, es tanto amor y de tal manera te amó que envió su Hijo único a la tierra a morir por ti y a morir por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la expresión de amor más grande que ha hecho alguien por mí. Yo la recibo y como agradecimiento vivo ahora para Él, porque Él murió para mí. Ahora yo vivo para Él, y en esa vida para Jesús yo renuncio a todo lo que yo antes era y lo que antes hacía. Yo renuncio a cómo antes hablaba, y yo renuncio a cómo antes actuaba y hasta antes pensaba, y empiezo a adquirir una novedad de vida con una nueva genética que me permite abrazar la fe de Jesús, la fe en Jesús, y vivir para Jesús. Esta carrera o camino no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, es una carrera a mediano y largo plazo, que mientras avanzo en ella voy perfeccionando ese cambio por medio del Espíritu Santo. Eso indica que el individuo cristiano debe sufrir cambios en su vida todos los días, cambios hacia mejor. Entonces cumplir la palabra que dice que la senda o el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora es el amanecer y va en aumento hasta que es las 12 del mediodía, es el punto óptimo del día. Entonces la Biblia compara la senda o el camino del justo en ese ascenso constante hasta llegar a la perfección. ¿Cuánto tarda? No lo sé, pero hay que caminarle, hay que avanzarle a eso. Lo que no podemos hacer es retroceder y empezar a usar la gracia como una excusa para el pecado. No puedo llegar a eso. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es la herramienta para mantenerme santificado. Entonces, fíjese bien que es la misma gracia, pero aplicada en un concepto completamente diferente. El servicio, sorprendentemente, hecho desde el lugar equivocado, te puede sacar del cielo. Y eso es una cosa muy delicada, porque en la iglesia la gente debe buscar servir a Jesús de alguna u otra forma. Pero entonces, en vez de buscar servir a Jesús, lo primero que usted debe hacer es buscar la motivación correcta para hacerlo. Las tinieblas de afuera. Segundo caso. Jesús va entrando en Capernaum en Mateo capítulo 8. Y de repente se le acerca un centurión. Un centurión era un hombre que tenía a cargo gente
Se le llamaba centurión porque tenía 100 hombres a su cargo. En este punto, este centurión era de nacionalidad romana. Seguramente un hombre nacido, criado en Roma, y como consecuencia adquiere su ciudadanía. Si no, no podía ser un militar del imperio romano. Así que el hombre que sale y encuentra a Jesús no es un judío del pueblo escogido de Dios, sino un gentil, un hombre que no tenía tal vez la primera opción de creer en Jesús. Sin embargo, cree en Jesús, y no solamente cree en Jesús, sino que sale, siendo él un hombre importante, sale al encuentro de Jesús. Jesús, en humildad, después que él le dice que su criado, y ahora mire esto claramente, el corazón que tenía este hombre. Este hombre no fue a Jesús a interceder por un hijo o por un familiar, sino por un criado. Un hombre que le daba valor a la vida de alguien que tal vez no tenía un vínculo familiar con él, pero tenía un valor importante para él. Y por compasión y amor se va a donde Jesús a pedir un milagro para alguien que no era familia. Qué gran ejemplo de intercesión de un hombre que no estaba en la primera línea para ser salvo, de un hombre con un corazón noble, un corazón sensible a la necesidad. Y es tan sensible que con un criado él dice: bueno, yo voy a pedir un milagro para una persona que no es familia, que está dentro de la servidumbre del tiempo, que lamentablemente eran vistos como gente de segunda o tercera categoría. Pero aquí se ve la calidad del corazón de este hombre. Sale y le dice a Jesús: Señor, mi criado está gravemente atormentado y está paralítico en la casa. Él mezcla la enfermedad con una influencia espiritual. Este hombre le dice, como está en el camino a Capernaum, aparentemente su vivienda estaba en la vía, y cuando el centurión le dice a Jesús que su criado está gravemente atormentado y paralítico en su casa, Jesús inmediatamente, qué hermoso mi Señor, tiene una agenda y la interrumpe. Dice: bueno, muchachos, vamos a la casa de él para ir a sanar a este criado, porque me conmueve que este hombre sienta carga, responsabilidad y amor por alguien que no es su familia. Así que este gesto de amor, este gesto de altura y dignidad, lo quiero honrar yendo a la casa de él a sanar el criado. A lo que el centurión le dice: no, Señor, no, por favor, yo no soy digno de que usted entre en mi casa. No soy digno. El hombre entiende su posición. El hombre entiende que no está en la línea para exigirle a Jesús un milagro, sino que está apelando a su gracia, está apelando a su bondad, a su benevolencia. Él sabe que no está hablando con alguien que quiere mandar a la gente al infierno, sino con alguien que no quiere que la gente vaya al infierno y que tampoco quiere que la gente sufra en la tierra, y que por esa razón él es lo que es y se acerca a lo que Jesús es. Le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuánta fe había en este hombre, en Jesús? Había más fe en él que en los 12 discípulos. Este centurión sabía que no era digno. Cuando la gente empieza a sentirse muy digna, se le aumenta mucho la dignidad. Empiezan a tener un choque con el servicio.
Este hombre no estaba interesado en su dignidad, estaba interesado en el milagro para otro, ni siquiera para él, para otro. Jesús ve esta actitud tan alta, tan parecida al cielo, que Jesús hace esta declaración: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No he hallado tanta fe en todo el pueblo que está en primera línea para salvarse. No he hallado fe en todo el pueblo. Así pongámoslo. La fe de todos en Israel sumada no le llega cerca a la de este hombre solo. No he hallado tanta. Y aquí viene una cosa seria. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Míreme, porque Jesús lo que está diciendo es van a venir gente que no son los que se llamaron de primera línea a salvarse, y van a venir del occidente y del oriente salvos para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob. En la misma línea, en el mismo nivel que los mismos apóstoles que están ahí con Jesús. Está diciéndole a sus discípulos de forma indirecta: no crean que ustedes van a ser los papaupas en el cielo. Vienen unos que ustedes no saben ni conocen, y que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí viene una cosa seria: más los hijos del reino. En el primer caso se refería a siervos. En el segundo caso se está refiriendo a hijos del reino. Es decir, no se refiere al mundo ni a los pecadores del mundo. Mire que está a su lado y dígale: hermano, recoge los dedos. ¿Es serio? Es serio. Los hijos del reino. El primer caso era los siervos, y en este caso son los hijos del reino. Serán echados a las tinieblas de afuera. Aparece por segunda vez en el mismo término. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervos sin ninguna utilidad van a terminar en las tinieblas de afuera. Hijos del reino que fueron llamados por el mismo Dios a ser salvos, pero le dieron la espalda a su salvación. Cuidado. Por eso Pablo aparece diciendo que cuidemos esta salvación tan grande que hemos recibido. ¿Alguien dice amén a eso? Qué poderoso esto. Los hijos del reino, o sea, pueden irse a las tinieblas de afuera con el título de hijos. Que yo soy hijo de Dios. Cuidado, puede terminar en las tinieblas de afuera. Los hijos del reino se refiere en primera línea, como está en el contexto, a Israel, pero se refiere a todo aquel que es llamado, ya que Dios incluye a los del oriente y el occidente. Los incluye. Eso indica entonces que está diciendo todo el mundo está incluido en esta enseñanza. Puede haber gente que fueron llamados a la salvación, pero no quisieron ni continuar ni permanecer en el camino de la salvación, sino que pensaron que asistiendo a una iglesia los domingos podían llenar requisitos. Aquí usted no está llenando requisitos, porque se requiere un corazón puro para poder caminar en esta senda que se le llama
del justo. ¿Alguien dice amén a eso? Eso indica entonces que una vez que se recibe a Jesús debe haber un cambio de vida. Debe haber una rectificación de acciones y actitudes. Debe haber una penetración del Espíritu Santo hasta la conciencia y la mente, para cambiar maneras de pensar, para cambiar como consecuencia maneras de actuar, para erradicar la maldad de nuestros corazones y llegar a ser lo más puros posibles. Que la maldad halle ingenuidad en nosotros y que seamos conocedores de la verdad y el bien, ingenuos para la maldad. El lloro y el crujir de dientes. Una vez más aparece que esta clase de gente va a las tinieblas de afuera, y repito, el lloro y el crujir de dientes es, en mi opinión, no es una doctrina, en mi opinión es la consecuencia de arrepentirse demasiado. Es decir, por qué yo no rectifiqué en la tierra, por qué yo no serví como tenía que servir, por qué yo le di la espalda a la salvación que recibí de Jesús. Qué serio esto. Tercer caso. Para hacerle el cuento largo corto, Jesús está dándole una parábola a los discípulos y les dice a los discípulos que se organizó una gran fiesta. Es una fiesta de bodas que el Padre le organiza al Hijo. Se refiere entonces, sin lugar a dudas, a las bodas del Cordero. Todos los que creemos en Jesús sabemos o conocemos las bodas del Cordero de Apocalipsis. Es un evento que se dará en algún lugar, una gran fiesta donde Jesús entonces termina por casarse con la iglesia, que somos nosotros, por supuesto. Ahora, dice que habían unos invitados, los invitados principales. Dios invitó a algunos que les mandó tarjeta. Les mandó tarjeta. Y entonces empezaron a invitar a la gente. Finalmente ninguno quiere ir. Y no quieren ir porque estaban ocupados. El asunto es que la gente no vino, no llegó. Gente que recibieron tarjetas de invitación a la salvación no fueron, porque los afanes de esta vida los envolvieron tanto y pensaron que se trataba, óigame esto, de ir por todo el mundo predicando. Jesús dice en Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero luego en Hechos aclara y dice: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, o testificarán de mí aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Pastor, yo quiero ir hasta lo último de la tierra. Perfecto, pero empiece aquí. Pero es que lo último de la tierra me dan dólares y aquí me dan bolívares. Ya tu servicio está contaminado.
A la final lo que hago no es para recibir bolívares o dólares, sino para recibir unas palabras que pienso oír un día: siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuánto cuesta su alma? Porque a la final de eso se trata, del alma. El diablo empieza a ofrecerte hasta que consigue un precio donde tú le bajas la cabeza y te tranzas. Pero aquel que tiene revelación del precio pagado en la cruz del Calvario por ti, sabe que quien te compró pagó el precio más alto posible que podía pagarse por mí. Y después de ese precio posible que se pagó por mí, nadie puede ni siquiera acercarse a ese alto precio que pagó Jesús por mí. Razón por la cual mi alma no está en venta, porque pertenece a Jesús, pues la compró a precio de sangre. Y su sangre es preciosa, es decir, de alto precio. Por esa razón Satanás ha perdido toda oferta que me ha hecho, porque yo no tenga un precio en mi humanidad, sino porque mi alma no está en venta. Es simple. No necesito revelación de cuánto el diablo me da. No, necesito revelación de cuánto se pagó por mí. Cuando usted tiene la revelación del alto precio que Jesús pagó por usted, usted no oye, le resbala cualquier oferta que Satanás le haga de dinero. Gente que él llamó a la salvación y no quisieron responder, pero entonces la mesa estaba preparada, los platos estaban puestos, la mesa bien bonita y toda la fiesta organizada. Y el organizador de la fiesta dijo entonces: ¿saben qué? Entonces, ya que los convidados no quisieron venir porque no eran dignos, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Podría yo añadir: id a la salida de los caminos, id a los autobuses, universidades, discotecas, playas, calles, plazas, casas, y llamen a las bodas a cuantos hallen por ahí. Y saliendo los siervos. ¿Cuántos quieren el título de siervos en esta iglesia? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos. Eso le parte la religión a cualquier religioso, que si no se arrepiente se va al infierno, por cierto, también. Salieron los siervos. Los siervos no están pendientes de que si tú eres o no eres, de que si tienes el carné o no tienes el carné, si tienes la credencial o no tienes la credencial. No, el siervo está pendiente de agradar a su Señor, y no le importa si le pagan o no le pagan, si lo felicitan o no lo felicitan, no le importa si lo promueven o no, si le dan un título, cargo o no, no le importa si le dicen líder, si le dicen pastor, si le dicen hermano, no le importa, porque él es un siervo. El siervo solo quiere hacer su servicio. Alguien haga algo para el gran Dios en este lugar. Este mensaje es un clásico y usted estaba asustado. Los siervos salieron y juntaron a todos los que hallaron. Véngase. Pero mire, usted cree, véngase. Repita después de mí. Levante sus manos al cielo y reciba a Jesús. Gente sencilla. No están pendientes del protocolo, de la ceremonia.
no están dispuestas a sacrificar su servicio por dogmas, normas o mandamientos. Tienen una sola visión, y esa visión está clara: servir a su Señor, servir a su Señor, servir a su Señor. Pero mira, ¿por qué tú sigues aquí si no te promueven, no te felicitan, no te reconocen tu trabajo? Y tú cada sábado aquí trabajando y dando y saliendo, y al final, ¿qué es lo que tú ganas con esto? Dígaselo en la cara a quien sea: el agrado de mi Señor. Yo vivo para Él, yo predico para Él, todo lo que hago es para Él, porque yo soy su siervo. Juntaron a todos los que hallaron, a todos los que hallaron. No estaban haciendo sectarismo, estaban empujando y metiendo a todo el mundo. Me sorprende esto. Los pusieron juntos, a buenos y malos, y las bodas fueron llenas de invitados. Pastor, los malos entraron. Yo le aseguro que en el momento que los juntaron, lo que Jesús está queriendo decir claramente es que el asunto, o quien determina quién entra al cielo, no son los siervos. No somos nosotros los que estamos por ahí diciendo: tú vas, tú no, tú no, tú sí, tú sí, tú no. Tú no, tú me caes mal, tú tampoco. Tú no te vistes como yo, no vas. Tú tienes la falda corta, no vas. Tú tienes la lengua larga, tampoco. O sea, Jesús está diciendo: siervos míos. ¿Son mis siervos? Ok. Su trabajo no es determinar quién entra a la boda. Su trabajo es: júntenmelos, tráiganmelos, pónganlo aquí y déjenme a mí decidir. Señor, pero va a entrar ese malo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que yo lo llame a la boda. Así que cree en la obra del Espíritu Santo en la gente, porque tu asunto es llenar el cielo. Y las bodas fueron llenas de invitados. Pastor, es que entró un malo. No, definitivamente si llegó ya no era malo. Pero cuando llegó al montón, era maloso. Y ahí habían bonachones, gente que aparentemente no quiebran un plato, pero necesita recibir a Jesús. Gente que quebró toda la vajilla, también recibiendo a Jesús. El Espíritu Santo viene a todos y empieza una obra transformadora y regeneradora. Y finalmente hay tanto en el montón que se llenan las bodas. Tenemos el anuncio de antemano de que estas bodas van a estar full. Van a estar todos los que fueron convidados por este grupo de siervos. Incluso me sorprende que en esta boda, hasta en el cielo, hay un arrocero. En serio. Este es un punto que no explicaré. Solamente diré que los arroceros son tan tenaces que aparecen en las bodas del Cordero. De arrocero. Verso 11: y entró el rey para ver a los invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Qué lástima, porque este rocero no lo botan de la fiesta. A este rocero lo atan de pies y de manos y lo echan también en las tinieblas de afuera. Y voy a poner mi posición. No es doctrina. Es posible que algunos engañen con actitudes y acciones a muchos, hasta a ángeles, pero nunca engañarán a Dios. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir aquí o no? Porque Dios no puede ser burlado. Así que le voy a dar el mejor de los consejos. Cualquier cosa que usted haga, hágalo con pureza de corazón, no tratando de aparentar para nadie, porque a la final todo lo que hago es para Él. Absolutamente todo. No quiero impresionar al pastor, no quiero impresionar al líder, no quiero impresionar a mi autoridad para que me promueva. Quiero solamente servir a mi Señor Jesús con todo amor, de todo corazón. Como dije el domingo, como dije el viernes, amándolo, oyéndolo y siguiéndolo. Y ser feliz haciéndolo, aunque no tenga todo lo que quiero, aunque nunca lo tenga. Se me da 5 minutos porque lo último que viene es el lago que arde con fuego y azufre. Pero aquí voy a ser corto. En primer lugar, determina la Biblia que es un tercer lugar u otro sitio. Ya les dije que el infierno o Hades es un lugar donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. Un lugar de tormento profundo. El segundo lugar, sin duda alguna, es un lugar diferente para gente que estuvo militando dentro de la iglesia. No hay duda, porque todos los casos a los cuales Jesús hace referencia son personas que estuvieron, en primer lugar, siervos, en segundo lugar, hijos del reino, y en último lugar, invitados. Invitados coleados, arroceros. Todos estos no salieron del mundo o del pecado. Estos salieron de la iglesia, salieron de un lugar donde servían a Dios, donde estaban llamados por Dios. Es decir, es gente, y aquí tenemos que preocuparnos, tal vez que asistían a una iglesia, pero no merecieron el cielo. Tampoco Jesús, por abogar por ellos, merecían el infierno. Fueron puestos en un lugar, se le llama tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera. Ese lugar es un lugar caracterizado por el llorar y el crujir de dientes, que en mi opinión viene como consecuencia de un profundo arrepentimiento. Un arrepentimiento que lleva al dolor, al decir por qué no lo hice bien cuando pude hacerlo bien. Finalmente, el otro lugar indeseable es un lugar que la Biblia lo nombra de esta manera: el lago que arde con fuego y azufre. Es un lugar preparado para enviar finalmente. Es un lugar preparado para enviar finalmente a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Según la Biblia, son 3 entes diferentes.
No entraremos en este mensaje en simbologías y en cosas de esas, en monstruos de 7 cabezas y 7 cuernos. No, porque todo eso tiene una simbología, no es textual. Ahora, aquí hay 3 entes de corte o de carácter espiritual: la bestia, el falso profeta que termina engañando aún a los escogidos. Eso es serio. Y Satanás, o la serpiente antigua. Y los 3, su último lugar y morada no es el infierno, porque en el infierno parece que Satanás se siente a gusto. Según lo que leemos, Satanás le gusta el infierno, o sea, es su casa, es su lugar donde él se siente cómodo, es la sala de su casa. Este lugar es un lugar tormentoso, o más tormentoso que el infierno. Y este lugar es entonces el lago que arde con fuego y azufre. Según mi Biblia, en Apocalipsis, 5 minutos para terminar, dice en el capítulo 19, verso 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos. Así que el falso profeta y la bestia, al parecer, son entes espirituales encarnados en hombres. Nacieron para eso. Así como Jesús nació para salvar a la humanidad, estos 2 nacen para engañar a la humanidad y desviarlos de la fe de Jesús. Pastor, ¿habrán nacido? No lo sé. ¿Seré yo maestro? La connotación de la bestia y el falso profeta son hombres de mucha influencia en el mundo. Son hombres con mucho poder. Después, algún día les podré hablar de esto. No sé si valga el esfuerzo hacerlo. El asunto es, digo que no creo que nosotros vivamos ese tiempo. Este tiempo prácticamente es después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso no es interesante que usted y yo estemos averiguando qué hace la bestia y qué hace el falso profeta y quién es y qué marca tiene y será que nació o no nació y dónde nacerá. Tonterías. Porque si usted está cuando nació, se quedó. Preocúpese si usted está presente cuando la bestia y el falso profeta empiecen a ejercer su influencia, porque eso es la mejor y clara muestra de que usted no se fue en el arrebatamiento. Pero el lago que arde con fuego y azufre es preparado para echar a estos 2 a ese lugar y finalmente a Satanás. Pero a estos 2 se le echa ahí, no sin antes leerle Apocalipsis capítulo 21, que es más allá. Mire la lista de los que van a hacerle compañía a la bestia y al falso profeta. Van a hacer su compañía por la eternidad. Los primeros que aparecen en esta lista son los cobardes, las gallinas. Ahora se da cuenta por qué Jesús hizo una enorme misericordia con Pedro. Porque Pedro lo negó 3 veces. Y al que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No solamente eso, sino que al negar a Jesús entró en la lista de los cobardes, gallinas. Por esa razón Jesús le dijo: antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Perdón, hasta que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Y cuántos saben que los gallos le cantan a las gallinas? Así que Jesús le dijo a Pedro: vas a oír el canto del gallo, porque eso lo destacan son las gallinas y cobardes. Así que Pedro merecía el infierno, pero Jesús lo rescató, como a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Entonces,
Los primeros que entran en la lista son los cobardes. Pero note bien que aquí en la Biblia hay una cosa interesantísima. Hay conectividad entre algunas de estas manifestaciones. Los cobardes e incrédulos los ponen en la misma línea. Cobardes, incrédulos. Y es que es así. Una persona cobarde siempre será la manifestación de la falta de fe o incredulidad. Porque alguien con fe siempre es arrojado, valiente, atrevido. Son características del hombre o la mujer de fe. Pero del incrédulo siempre se destila la cobardía. Cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, misma línea. Fornicarios y hechiceros, misma línea. Fornicarios y hechiceros. La palabra fornicario se adapta con mejor precisión a homosexuales. Tengo que decírselo, aunque a usted le caiga pesado. No somos homofóbicos, no señor. Claro que no. Le tendemos la mano a todos, los amamos a todos, pero no pueden continuar en esa vida después que abracen la vida de Jesús. Eso no importa dónde tú hayas estado en tu pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero las cosas viejas pasaron, deben ser pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Idólatras y mentirosos también están ahí en la misma línea. Los idólatras y mentirosos son puestos en la misma línea. Fornicarios y hechiceros en la misma línea. Abominables y homicidas, cobardes e incrédulos, ahí mismo están en la misma línea. Todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero lea esto, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Esta clase de gente, no tengo Biblia para demostrar este punto. No la tengo. Pero de alguna forma yo pudiera pensar que esa gente tuvo toda la oportunidad para arrepentirse y nunca lo hizo. Segundo, creo que esta gente, por alguna razón, porque ya es suficiente si fueron enviados al infierno, ¿qué más que eso? Sin embargo, a esa gente que es echada en el lago que arde con fuego y azufre, se le llama a eso la segunda muerte. Segunda muerte. ¿Qué tanta urgencia hay por entrar en el cielo? Jesús dice, hay tanta urgencia que si tu ojo te es ocasión de no entrar al cielo, sácatelo. Si tu mano te es ocasión para no ir al cielo, córtatela. Si tu pie te es ocasión de no ir al cielo, córtatelo. De alguna razón Jesús decía, pierdes un pie aquí, pero te ganas el cielo y te lo doy en el cielo. Tal vez usted dirá, pero esto es extremo. No, Jesús te está diciendo extremadamente que te quiere en el cielo. Y que te quiere en el cielo tanto que necesita que tú vayas al cielo. Y que quiere que tú vayas al cielo y estés tan enfocado en ir al cielo que todo lo que se interponga en ese camino, sácalo, córtalo, quítalo. ¿Entendieron eso bien? Pero ¿qué tal si una persona no se cortó la mano? Se sacó el ojo, o se cortó el pie, terminó en el infierno. Digo, no le prestó atención a su vida en la tierra. El segundo caso es religioso. Pero estos casos de la tiniebla de afuera, siervos, hijos del reino,
e invitados. Pero todos estos practicantes de estos pecados en la tierra, y fueron al infierno, y fueron donde les tocó ser atormentados por Satanás y no se arrepintieron, terminaron en la segunda muerte, en el lago que arde con fuego y azufre. Pero déjeme decirle algo. Estos 3 mensajes que dieron luz a mucha gente y le hicieron entender muchas cosas a otros. He recibido montones de mensajes agradeciéndome, algunos reconociendo que habían abusado de la gracia y que estaban viviendo a espaldas de Dios y que definitivamente sintieron la responsabilidad de lo que hacían, y en este punto no quieren ir a ninguno de estos lugares. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.